Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros, me alegra tanto tenerlos nuevamente allá atrás, escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales. Bienvenidos sean todos, no se los olvide compartir el link, una bendición que tendrá seguramente para otras personas solamente con compartir el link. Como les digo, nos alegra mucho de tenerlos aquí nuevamente en un estudio de la palabra del Señor, acercándonos nuevamente hacia Él, llegando hasta su palabra y sintiendo que su bendición es sobre cada uno de nosotros. ¿Qué tal si empezamos esta reunión y la empezamos poniendo en las manos del Señor? ¿Les parece? Oremos a Él. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta noche por permitirnos, Señor, llegar hasta tu presencia. Bendito Dios, ponemos esta enseñanza en tus santas manos, que seas tú que nos hables en esta noche, mi Señor. Danos, Señor, el entendimiento de recibir tu palabra. De nuestra parte, abrimos nuestro corazón, mi Señor. Y como respeto a tu palabra, Señor, nos apartamos de todo. Nos centramos solamente en ella, a escucharte a ti, a saber, Señor, qué nos tienes para nosotros hoy. Sabemos, Señor, que cada día tus bendiciones son grandes y las recibimos con tanto amor. Gloria sea a ti, mi Señor. Gracias, Padre, por lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de tu dulce Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bienvenidos, iglesia, y ya en un momentico comenzamos con este estudio. Gloria sea al Señor. Bien, ya estamos aquí entonces en nuestra pantalla en la cual vamos a traer el estudio del día de hoy. Para los que nos vieron y también para los que no nos vieron, les informamos que el martes pasado tuvimos una reunión súper recontra extraordinaria en el Faro, por nuestro programa que realizamos los martes del Faro. Tuvimos un invitado muy especial que fue al doctor Antonio Balaines, un gran conferencista, un gran pastor, hombre que se ha preparado bastante. Para los que pudimos ver allí un poquito de su currículum, es una persona que ha sido bastante estudiada desde el momento en que es apartado para los caminos. El Señor lo toma para sus caminos, según relata por allí, que entre los 17 y 18 años que tiene ese llamado. Desde ese momento se dedica a estudiar completamente la palabra del Señor, tiene doctorados en la universidad y todo, o sea, no es un aparecido cualquiera. Es más, aparte de su vida, podemos decir material, ¿no? Donde ha realizado estudios de mucha índole, sobre todo enfocados en eso de la escatología, también espiritualmente ha crecido bastante, ha permitido que el Señor lo ministre en muchas formas. Si no estoy mal, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero creo que fue al que le leí que también ha realizado ayunos hasta de 40 días. Ustedes saben que una de las formas en que tenemos nosotros en romper estas cadenas que a veces nos atan a este mundo y a esta carne justamente es a través del ayuno y la oración. Y él es un hombre de mucho ayuno, mucha oración, y por consiguiente el Señor se solaza y se siente feliz en ellos y les concede este don de tener la palabra, de brindarles ese don de la palabra, ¿no? Y yo creo que los que vimos la charla del martes fue sencillamente extraordinario, aprendimos mucho. Como lo decimos siempre, uno puede vivir 10, 20, 30 años en el Evangelio y sigue aprendiendo cosas y se sigue sorprendiendo de muchas cosas que están así a la mano y a veces uno ni siquiera se percata que están. Yo no quise dejar pasar muchas de las cosas que nuestro hermano nos habló el martes, porque son bastantes. Yo creo que nos edificó bastante a muchos de nosotros. Los que no la han visto, lo invitamos. Ahí, por allí está la enseñanza, es simplemente extraordinaria y uno aprende y aprende cosas. El martes obviamente pues se dijeron así a través de la charla esto muy rápido, muchas cosas, y de pronto uno no las alcanzó a captar así de una, ¿no? Esta noche yo voy a tratar de retomar algunas de las cosas que mencionó nuestro hermano Antonio Bolaines y tratar de hablar sobre ellas un poquito más alargado,
más especificado sobre ciertos aspectos. Como le digo, es mucha enseñanza la que él nos dejó y yo creo que podemos tomar muchos elementos de esa enseñanza para perfectamente nosotros también edificar a la iglesia. Como les digo, esta noche yo voy a tomar algunos nada más, algunitos nada más de los elementos que él nos dejó ese día, pero que me gusta que los tomemos y que no los dejemos por allí abandonados, porque es bueno no solamente escuchar la palabra, sino como dice la misma palabra de Dios, meditar en ella, ¿no? No es muy bonito escuchar la enseñanza y quedar uno, uy, sí, qué bonito, pero no quedarse en eso, sino ir mucho más allá, es meditar la palabra, de saber cada cosita que nos dijo, en qué está relacionado, cómo me afecta a mí, cómo afecta a la iglesia, cómo está afectando el mundo ante esas cosas, ¿no? Entonces, por eso esta noche quise traer una reflexión tomada y extractada de la enseñanza, de parte de la enseñanza, ya le digo, de nuestro hermano Antonio Bolaños. Así es de que voy a ir a mis slides aquí que tengo preparados. Ahí están. Y yo le he puesto el título Hoy como ayer, ¿no? Basándome justamente en una de las partes que él menciona y en una enseñanza que él tiene por ahí en YouTube, en la página de él, si alguno lo quiere ver, puede ir a mirarla, que se llama El pasado se vuelve presente, y él se basó parte de su enseñanza justamente en eso. Quizá una de sus ideas principales era mostrar eso, ojalá muchos lo hayamos captado, y los que no lo captaron, pues esta noche yo voy a hacer unas reflexiones sobre eso justamente, cómo el pasado se vuelve presente. Él nos instó, nos mostró a partir de sus enseñanzas y de acuerdo a lo que está ya les digo, en esta enseñanza que tiene por allí en YouTube o en la página de él, de acuerdo a lo que nos dice allí, es como la Biblia es una serie que se va repitiendo, ¿no? No es algo que pasa y se olvida, sino que se repite nuevamente. Nosotros aquí dentro de la iglesia, para los que nos han sabido acompañar a través de este tiempo que hemos estado con ustedes, nos han escuchado esas frases repetirla continuamente, es decir, que la Biblia es algo cíclico, que los momentos que se viven son cíclicos, y cuando hablamos de cíclicos es porque estamos centrados en que son ciclos los que se van cumpliendo a través de la palabra del Señor. Y cuando mencionamos que son cíclicos, es que ese ciclo que se da en un momento se repite en otro, se repite en otro y se sigue repitiendo. Es decir, eso no queda alejado, botado allá, sino que eso pasa y vuelve a pasar. Muchas veces se cambian, o la mayoría de veces se cambian obviamente los protagonistas, se cambian algunos hechos, como se presentan, pero la esencia generalmente permanece. Algo que se dé en el pasado generalmente vuelve a repetirse en el futuro. Ya les digo, se cambiarán de pronto los personajes, algunos escenarios, algo, pero la esencia sigue siendo exactamente la misma. Y el hermano Bolaños nos presenta en esa enseñanza que está por allí, se llama eso, el pasado se vuelve presente, es justamente eso, porque las cosas que pasan allá en el pasado es como si se volvieran a nuestro tiempo actual, volvieran a vivirse en el tiempo presente. Ya obviamente no con los personajes antiguos, pero sí como nosotros como protagonistas. Yo me basé en eso justamente y por eso le puse el título a esta enseñanza Hoy como ayer. O sea, lo que vivimos hoy es parte de lo que se vivió o pasó en el pasado. Alguna vez nosotros mencionamos, y esto es algo que lo trajo alguna vez nuestro hermano Dixon a colación, digo, no entiendo por qué se le dice Antiguo Testamento a la palabra cuando realmente la palabra sigue siendo viva, o sea, no desaparece. Que eso de Antiguo Testamento lo tienen tildado allí como si fuera algo arcaico, algo que estuviera por allá y que no se volviera. Y sin embargo, cuando uno mira las cosas del Antiguo Testamento, son cosas que son tan vívidas en el presente que uno no debería llamarlo el Antiguo Testamento, sino el presente testamento, porque lo seguimos viviendo. Y tenemos la concepción, y generalmente la concepción de la gente, es que como es antiguo, eso hay que olvidarlo y no hay que mirarlo. Y resulta que
para saber qué va a pasar en el presente y más aún qué va a saber en el futuro, uno no necesita ni consultar la bola de cristal, ni ir a donde un gurú, ni poner la oreja a ver si de pronto desciende de por allá un profeta y le empieza a hablar a uno aquí profecías para saber qué va a pasar en el futuro. Resulta que no. Que si uno quiere saber y anhela saber qué va a pasar en el futuro, no necesita de esas cosas. Es ir al Antiguo Testamento, qué contradictorio, ¿no? Ir al Antiguo Testamento, leerlo, estudiarlo y uno puede casi que concluir qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque como les digo, y como lo mencionó nuestro hermano Bolaines, la cosa se repite y se repite. Lo mismo que pasó en el pasado, lo mismo que sucedió en el pasado, vuelve nuevamente con diferentes actores, con diferentes hechos, con la misma esencia, vuelve a sucederse en el presente. Esa fue una de las bases que nos dejó nuestro hermano Bolaines el martes, de mostrarnos cómo lo que se vivió allá lo estamos viviendo hoy en día. Y es lo que quiero remarcar en el día de hoy y donde yo me quiero centrar. De que esas cosas no hay que mirarlas y dejarlas por allá porque es algo que vivimos hoy y que pasa hoy. Mire que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hasta el mismo Señor Jesucristo, cuando Él hacía referencia de algunas cosas, mire que Él siempre incluso mostraba lo del pasado. Yo no sé si ustedes recuerdan por allá en Mateo 24, cuando justamente está hablando de las señales y esto del fin del mundo, cómo él empieza diciendo o cómo él remarca lo que va a pasar en el futuro. Él no dice, bueno, y en aquel tiempo va a pasar esto y aquello. No, señor. ¿Sabe cómo él empieza a remarcarlo? Dice, como en los días de Noé. Es decir, él dice, lo que va a pasar en el futuro, les voy a explicar qué va a pasar en el futuro, les dice a los apóstoles, voy a decirles qué es lo que va a haber de la venida del Hijo del Hombre, de las demás cosas que van a pasar. Pero cuando él hace referencia al futuro, mire que él no se especifica y se va hacia el futuro, sino lo primero que hace es viajar al pasado y les dice, como en los días de Noé, así va a pasar. Es decir, lo que fue allá, esa es la sombra de lo que va a ser hoy. Por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento, que no debería llamarse antiguo, porque es nuestro presente. Queremos saber qué nos va a pasar hoy, qué estamos viviendo hoy, que fue lo que nos presentó el hermano Bolaines y lo que yo les voy a presentar hoy. Lo que estamos viviendo hoy no es más sino algo que ya se vivió en el pasado. Y si nosotros queremos saber cómo va a terminar, cuál es el fin de lo que estamos viviendo hoy, solo basta mirar cómo terminó en el tiempo pasado la historia. Y ahí sabremos qué nos espera para un futuro. Gloria al Señor. Partamos entonces a mirar algunos pasajes el martes, cuando el hermano Bolaines iba hablando, yo era el que tenía que estar presentando, digamos, los slides o las cosas allí, pero sentí que no debería hacerlo, si bien en un principio lo hice, de poner alguna información y esto y aquello, no sé por qué sentí que el presentar esas cosas, como que le estaban robando protagonismo a lo que el hermano estaba hablando. Y era tan importante lo que él estaba hablando que yo quise que ustedes no perdieran la mirada, la visión de lo que él iba a hablar. Permítanme un momentico, me voy a retirar esto, que me está aquí ya estorbando, ya no lo necesito, quizá más adelante. Así estoy seguro que me están oyendo y espero que me estén oyendo, así sea. Lo que les estaba diciendo es que esos slides que yo estaba presentando allí, alguna información, no la quise seguir presentando porque sentía que le estaba robando el protagonismo a nuestro hermano Bolaines, y lo que le estaba hablando era tan importante que yo quería que todos le prestaran atención a lo que él hablaba y que no se distrajeran con cosas ajenas. Yo espero que haya sido así. Pero hoy, que sí podemos hablar ya ampliamente y tranquilamente sobre eso, sí voy a presentar entonces ahora sí esos pasajes que debí de haber presentado el martes, donde se hacía referencia de algunos puntos que él habló. Él habló una cosa, mire, partió hablando diciendo de lo que era, lo que vivió el pueblo de Israel, y habló de las 70 años que ellos vivieron como esclavos en el sitio de Babilonia.
y nos habló de lo que era una generación y cómo se estaba viviendo lo que era una generación desde el florecimiento y la institución de Israel como Estado hasta el día de hoy, que era lo de una generación. Entonces vamos a mirar esos pasajes donde se menciona eso para corroborar con la palabra de Dios lo que él habló el martes. Para eso vamos a ir al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, por aquí lo tengo. Este es el slide de la presentación del martes. Para los que no lo vieron, yo los invito, vayan, mírenla porque hay una enseñanza grandísima. Y los que la vieron, les voy a pedir un favorcito, perdón, les hago otra vez otro cortecito aquí. Les voy a pedir que si los que la vieron, la vuelvan a ver. Pero no la vuelvan a ver por ahí distraídos mientras ustedes hacen el chocolate o mientras están haciendo el almuerzo o mientras ustedes hacen cualquier cosa. No, ¿saben qué? Yo los voy a invitar, vayan, aparten un tiempito, la charla dura como hora y media. Aparten un tiempito, váyasen a su sala, váyasen a su cuarto, váyasen a la cocina o al baño inclusive si no tienen un lugar. Aparten ese momento, olviden, apaguen el WhatsApp. No miren el Facebook, no miren cualquier cosa, sino miren la enseñanza y préstenle atención a cada cosa que él habló, porque hay cantidad de enseñanza. Yo ya he visto esa charla como 3 veces, les digo. Y mire, hay una cantidad de enseñanza allí grandísima, una revelación para la iglesia que mire que si nosotros la tocáramos realmente sería impresionante. Entonces yo los invito a que lo hagan eso, que vayan y miren esa charlita otra vez y la miren con todo detenimiento, poniéndole atención a cada cosa que se dice, porque hay enseñanzas grandísimas allí. Gloria al Señor. Entonces vamos ahora sí. Jeremías, que fue la palabra que él tocó y nos menciona justamente cómo el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia, que es lo que está pasando con la iglesia. Yo quiero que ustedes hagan esos dos paralelos. Miren a Israel allá en el Antiguo Testamento, pero como les digo, eso es sombra de lo que está pasando hoy. Entonces, ese Israel es la iglesia hoy. Entonces, hagan esa visión, pasen a ese Israel a lo que vive la iglesia hoy. Para con eso podemos ir enmarcando qué es lo que está pasando. Jeremías capítulo 25 lo vamos a leer detenidamente hoy sí. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciéndolos, versículo 3, vea lo que dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Esta primera parte que les está hablando Jeremías allí, les está exhortando al pueblo de Israel y le está diciendo, ¿cuántas veces yo como profeta, cuántos otros profetas el Señor les ha enviado palabra? Les había enviado exhortación, les hemos hablado en muchas formas, seguramente les habían mostrado a través de milagros o de señales o qué sé yo, y sin embargo Él les dice, y ustedes hicieron la oreja mocha, no escucharon nada de lo que se les ha dicho. Ya les digo, eso vayan trayéndolo a la iglesia de hoy en día. Cuántas cosas, cuántas profecías que el Señor ha, cuánta palabra que el Señor nos está dando todos los días a través de todos los medios. Y sin embargo, ¿qué hace la iglesia? Y ya les digo, centrémonos en la iglesia, no nos centremos en la gente de afuera, en los inconversos o en los ateos. No, es porque esta es una palabra, es para la iglesia. ¿Cuántas cosas hace el Señor? Y sin embargo, la iglesia ni siquiera escucha. Así como el pueblo de Israel, ni siquiera oyen las amonestaciones que se les está enviando. Lo que aquí está diciendo Jeremías es eso justamente al pueblo. ¿De qué ha valido que tengamos profetas? ¿De qué ha valido que tengamos profecías si ustedes no han escuchado absolutamente nada de esto?
Sigue diciendo, versículo 5, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Recordemos que el pueblo de Israel salió con una promesa y era ir a la tierra prometida. Y sin embargo, ahora estaban siendo enviados cautivos a Babilonia. Versículo 6 dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Habla de unos dioses que se crearon ellos y que adoraban, eran los dioses de esos pueblos. Para los que vieron la charlita que di el domingo, justamente les hablaba de eso, cómo la gente se apartó en ese tiempo, empezó a creer en esos dioses, se juntaron con pueblos a los que Dios les había dicho no se junten, se mezclaron con esos tipos de doctrinas y obviamente terminaron adorando otro tipo de dioses. Les mencioné en esa charlita justamente que hoy los dioses no solamente son los muñecos esos que hay por ahí, los que crea el ser humano, sino los dioses que el ser humano hoy está adorando y que crea son los dioses como por ejemplo el aceptar las normas, ciertos tipos de normas que se alejan de las cosas de Dios. Incluso se crea el dios del trabajo, el dios del dinero, dioses materialistas. Esos dioses, aunque no lo crean, son los que hoy en día influencian la iglesia y son los dioses a los dioses a los que el Señor nos exhorta a abandonarlos, a no tenerlos y adorarlos, porque mucha gente adora ese tipo de dioses. Versículo 6 les decía, no vayáis en pos de esos dioses ajenos, sirviéndoles, adorándolos, ni me provoquéis a ira de vuestras manos, y no os haré mal. La promesa del Señor siempre es esa. Ustedes me obedecen y obviamente estamos bajo su morada, bajo su presencia, bajo su amparo. Pero ¿qué pasa el que no lo obedece? Obviamente sale de esa presencia. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Sigue diciendo, versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, este es entonces lo que les depara al pueblo de Israel por culpa de la desobediencia, lo que les dice el Señor. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Lo primero que les está diciendo allí, vea, les voy a quitar toda la alegría que ustedes tienen. Esa sonrisita ya, con que se gozan dentro del mundo, esa diversión que tienen, la voy a terminar, les voy a quitar la alegría que ustedes tienen por desobedientes y los voy a mandar 70 años a un cautiverio que era en Babilonia. Aquí es donde se muestra, o el pasaje donde se señala justamente de que el pueblo de Israel iría 70 años, que fue el que nos mencionó nuestro hermano Bolaines acerca de lo que era una generación. Los 70 años, lo que vivió el pueblo de Israel. Esa generación era esta, 70 años, que iban a ir prisioneros a Babilonia. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y termina diciendo ese pasaje en el versículo 13, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Manda entonces al pueblo de Israel por desobediente, por no escucharle las normas, les dice, ok, los voy a mandar cautivos durante una generación, que son 70 años. Los mandaré allá.
Estarán obviamente como esclavos, pero a los 70 años, presta atención a eso, a los 70 años los traeré de regreso a la tierra prometida. Y es más, les muestra allí, quiero regresar un tantico, miren lo que dice en el versículo 12, miren la profecía que les está dando y dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, dice, y a aquella nación por su maldad. Así ha dicho Jehová. Y dice, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desierto para siempre. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé, de pronto ustedes no han escuchado mucho acerca de la historia de Babilonia, o eso lo escuchamos por allá en nuestra época de secundaria, ya hace muchos años en el caso mío y en el caso de alguno de ustedes. Y de pronto no recordamos qué es Babilonia. Y a través de la Biblia se menciona Babilonia aquí, Babilonia allí, Babilonia por todo lado y a veces no sabemos de qué se trata Babilonia. Babilonia fue uno de los imperios más grandes que existió en el tiempo antiguo. Ahí hay un cuadrito, un mapa, no sé qué tanto lo alcancen ustedes a ver allí, pero ese era el lugar donde se encontraba Babilonia. Sobre el costado aquí, donde más o menos está pasando el ratón, el mouse, la flechita esa, está Egipto. Ahí está el río Nilo, se alcanza a medio ver. Aquí está el mar Mediterráneo, que es el mar que separa lo que es África con Europa. Europa es lo que está aquí. Esta parte que vemos es Grecia. Y al costado está lo que es Italia, la parte de Roma y demás. Esta zona de acá es la zona de Israel. Aquí en esta partecita es donde están justamente los palestinos, que es la guerra que están hoy en día teniendo contra Israel. Ellos conviven sobre esta zona, es un territorio muy pequeñito. Israel es toda una zona mucho más grande que está aquí, contra ese lugar. Babilonia quedaba, mire, sobre este extremo. Este era donde habitaba Babilonia. Es lo que hoy en día es Irak. Entonces, si la gente le preguntan dónde quedaba Babilonia en aquella época, pues Babilonia quedaba en lo que es hoy en día Irak. Esa tierra de Irak es lo que era antiguamente Babilonia. De hecho, cuando se menciona Babilonia, era la ciudad, una ciudad grandísima, muy pomposa. Fue una ciudad que tuvo un avance pero extraordinario. De hecho, cuando nosotros hablamos y cuando se mencionan las 7 maravillas del antiguo mundo, se habla de, por ejemplo, del Coloso de Rodas y son 7 maravillas que existen en el tiempo antiguo, que existieron en el tiempo antiguo, que por eso se llamaban maravillas del mundo, porque eran las máximas expresiones que existían. Aquí en Babilonia había una, y eran los jardines colgantes de Babilonia. Esa era una de las grandes maravillas. En el cuadro de abajo justamente se refleja es algo de eso. Los jardines era algo de lo más maravilloso que existió en ese tiempo. Era la ciudad casi completa llena de jardines, y eran jardines que estaban elevados. Según se dicen, era una belleza impresionante. Era una ciudad que tenía todas las características de ser una gran metrópoli. Ese era Babilonia, digamos, era el lugar cultural donde todo el mundo quería llegar, porque era donde existían todos los avances y la mayor riqueza de ese tiempo existía. Ahí mandaba Babilonia, y ya les digo, era un imperio grandísimo. Ahora, mire que los imperios, el imperio egipcio, el imperio romano, el imperio otomano, el imperio de los asirios, todos los demás imperios que ustedes mencionen, incluso viniendo a América, cuando venimos a los imperios de los españoles, cuando llegaron a nuestras zonas, aún los imperios de nuestros indígenas, en el caso de Colombia de los chipsas, en el caso de los mexicanos los aztecas, o en los peruanos los incas, toda la mayoría de los grandes imperios, si ustedes los miran, todos los imperios, ¿cómo caen los imperios? A través de guerras. Siempre que hay una guerra, hay un conflicto, se levanta otro gran imperio y derrota al que estaba. Pero casi siempre es una batalla, o siempre se dio una batalla. Es difícil que uno vea un imperio, no, se desapareció simplemente porque sí, se fue. Así, un imperio y nada más, ¿sí o no? Pues miren lo que está pasando con Babilonia. Miremos ese pasaje anterior. ¿Cómo termina la profecía de Jeremías? Vea, les dice, los convertiré en desiertos para siempre. Es la profecía que le está diciendo a Babilonia. Es la mano de Dios el que le está profetizando. Cuando yo saque a mi pueblo, ya después de allá, a ustedes les caerá.
la mano del Señor y los volveré un desierto. Es decir, no los va a atacar ningún ejército, no hay ni otro imperio, ustedes van a desaparecer porque la mano del Señor los convertirá en un desierto. ¿Sabe qué le pasó a Babilonia? Imagínense. Babilonia, como les digo, mire, es la zona que está acá. Pero en ese tiempo las zonas que eran ricas, y cuando hablamos de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis, mencionamos justamente que unas de esas iglesias eran muy populares en ese tiempo porque eran puertos marítimos que estaban aquí, porque todas las zonas que estaban junto al mar, los puertos, eran las zonas de mayor riqueza. Háblese de Constantinopla, háblese de Atenas, de la misma Roma. Si venimos a América o a Colombia, para hacer un paralelo, las grandes ciudades o que pudieron tener gran influencia pudieron haber sido Santa Marta o Barranquilla o Cartagena, porque son ciudades que estaban contra el mar y en esa época todo el comercio se vivía era a través del mar. Por eso esas zonas eran tan importantes y todos los imperios querían tener posesión era de esos lugares, porque eran las zonas que estaban perfectamente dispuestas para lo que era el comercio. Babilonia, si la miran, mire, estaba en mitad casi de por allá, en una zona muy alejada, no había mar por ninguno de los dos costados, estaba muy alejada. Alejandro Magno, que fue casi uno de los últimos gobernadores que podemos decir que tuvo en ese tiempo, fue uno de los que primero pensó en llevar a Babilonia sobre otra zona. Sin embargo, él murió bastante joven y no llegó a consolidar eso. Sin embargo, los sucesores sí trasladaron, cogieron esa Babilonia que estaba aquí y dijeron, no, pues ¿qué hacemos con esta Babilonia en este lugar? Llevémonosla aquí para el lado del mar. Y trasladaron toda la ciudad, se la cargaron hacia un extremo allá cerquita del mar. ¿Eso qué hizo? Que Babilonia cayera en decadencia, porque eso fue la ruina total para Babilonia. Babilonia desapareció. Esto que era Babilonia, esta ciudad que era Babilonia, quedó borrada del mapa. Y quedó borrada fue porque todo el mundo la abandonó. La ciudad quedó hecha nada, destruida, pero no destruida porque llegaron a romperla otros ejércitos, sino porque la abandonaron. Y se cumplió la profecía que les dijo Jeremías, cuando les dijo que la mano del Señor volvería desierto esa zona. Esa zona hoy en día es desierto. De hecho, Saddam Hussein, que fue uno de los gobernadores que tuvo Irak hace algunos años, fue uno de los que más impulsó el hecho de destapar Babilonia, porque son ruinas que están tapadas por un desierto, hay mucha arena, pues como dice la palabra del Señor, las volvió desierto, eso está tapado. Saddam Hussein destapó gran parte de lo que fue la antigua Babilonia, incluso una zona está dentro de Bagdad, que es la capital de Irak hoy en día. Otras ciudades que están por ahí cerquita son zonas justamente donde estaba Babilonia, pero esos fueron ruinas que empezaron a destapar. Mire cómo se cumplió la palabra del Señor cuando les dijo que serían hechas desierto por la mano del Señor. Es decir, no las destruyeron pueblos, ni guerreros, ni imperios extranjeros. No fue a través de guerras ni nada. La mano de Dios fue la que los destruyó a Babilonia, los volvió un desierto y se cumplió la profecía que dijo Jeremías. Ok, la otra profecía que está allí y que les está diciendo, van a estar 70 años allá prisioneros, van a ir, pero en 70 años yo los voy a rescatar, los voy a traer de regreso hacia este lugar. Recordemos los que nos mencionó el hermano Bolaines y lo que el pueblo de Israel sintió cuando fueron prisioneros a Babilonia. ¿Qué podría sentir el pueblo de Israel? Imagínense, ellos tenían su tierra, tenían su lugar, tenían un lugar donde vivían cómodamente en eso, y por ser desobedientes de un momento pasan a ser esclavos, óigame bien la frase, esclavos de otro pueblo, se los llevaron. Incluso a muchos de ellos los mataron. Recordemos que a quienes se llevaron de esclavos, se llevaron fue a las personas que eran fuertes, que eran robustos, que eran bien parecidos, que eran jóvenes, es decir, se llevaron gente que les podía servir. Por eso se menciona que Daniel, Abednego, aquellos que fueron prisioneros que menciona la Biblia, eran jóvenes fuertes, robustos, que fueron llevados prisioneros.
Los ancianos y los niños, muchos de ellos, y las mujeres fueron asesinadas. Quedó un remanente allí en Israel. Si ustedes miran por allá en Jeremías, en alguno de los capítulos anteriores, justamente está hablando y menciona a Jeremías el hecho de que quedaron allí prisioneros, o no prisioneros, sino abandonados en lo que era la antigua Israel. Quedaron fue los niños, quedaron fue los inválidos, quedaron fue algunos ancianos. Menciona los pobres, los abandonados, los humildes. Incluso a Jeremías, a él le proponen, le dicen, ¿usted se quiere quedar acá con esa gente o se quiere ir prisionero a Babilonia? ¿Qué desea hacer? Y Jeremías obviamente deseó quedarse allí con el pueblo y se quedó lo más humilde, lo más pobre. Ellos quedan allí y se llevaron la mejor parte, lo mejor que tenía Israel, se lo llevaron a ser prisioneros. Esa gente sintió gran dolor, apartados de sus familias, apartados de sus tierras, apartados de su Dios, apartados de todo. Es cuando ellos expresan un canto de dolor, un canto de expresión, que fue el que mencionó el hermano Bolaines el martes, Salmo 137. Si uno lee ese salmo, uno sabe el dolor que estaba sintiendo el pueblo de Israel cuando va prisionero a Babilonia. Vamos a leerlo. Salmo 137, que relata exactamente lo que estaba sintiendo el pueblo de Israel cuando fue a ser prisionero. Este incluso lo volvieron canción hace muchos años y fue hasta éxito comercial, eso se volvió muy famoso por ahí. Y mucha gente ni siquiera sabía que era un salmo o que es un salmo. Es un salmo y es el canto de los israelitas cuando fueron prisioneros a Babilonia. Mira lo que dice y ustedes, mire, vayan prestando atención a las palabras y sintiéndolas en el corazón porque era lo que sentía el pueblo de Israel en ese momento. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sión, recordemos que se hace mención, es a la ciudad del Señor, a la ciudad de Dios, se llama Sión. Entonces ellos dicen, nos sentábamos al borde de los ríos de allí en Babilonia y nos sentábamos y llorábamos recordando nuestra ciudad santa. Verso 2 dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían disque alegría, diciéndonos, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Ven lo que está sucediendo allí? Ellos con tristeza, con dolor, con amargura, recordando su ciudad, recordando sus gentes, dice, colgaron sus instrumentos de música y lloraban allí. Y los babilonios que los habían llevado cautivos les decían, pero canten con alegría, así como cantaban allá en esa zona. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Mira el versículo 4 lo que dice, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Si se me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ellos le contestan, ¿cómo quieren que cantemos? Y dicen, si me olvido de Jerusalén, si me olvido de la ciudad santa, si me olvido de ese lugar, ellos le pedían que se pegue mejor mi lengua a mi paladar, es decir, que no pueda hablar, que no sienta nada, pero jamás dejaré de enaltecer a Jerusalén. Cuando uno lee este salmo, uno se da cuenta de verdad la tristeza que podía estar sintiendo el pueblo de Israel en ese momento, siendo prisioneros en Jerusalén, en Babilonia, siendo llevados cautivos hacia esa zona. Ese era el dolor que expresaba el grupo de Israel y uno lo puede asimilar que justamente eso era lo que podía sentir. Imagínense ustedes siendo apartados de todo, siendo llevados cautivos. Piense que le quiten su familia, que le quiten sus hijos, que le quiten su esposa o su esposo, que le quiten sus parientes y se los lleven de esclavos a un lugar. ¿Cómo se van a sentir ustedes alegres? Jamás.
Y eso era lo que sentía el pueblo de Israel, por eso decía, llorábamos al lado de los ríos de Babilonia. Bien, sin embargo el Señor tenía un propósito con el pueblo de Israel. Vamos a ir, Jeremías 29, del 1 al 11. Mire que el Señor les tenía un propósito. Por algo Él los dejó que fueran prisioneros. Dice, estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, a Babilonia. Versículo 2. Después de que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, miren la orden que les decía, y cuál era el propósito de Dios para que ellos fuesen a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. Casaos y engendrá hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijos. Multiplicaos y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En el versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vea el propósito que tenía el Señor, y allí en Jeremías lo notamos. Les dice, ustedes se van a ir allá prisioneros, se van a ir esclavos. Pero ustedes edifiquen casas, tengan sus familias, tengan hijos, planten, oren por esas ciudades. Y después de 70 años yo voy a libertarlos, los voy a regresar hacia la tierra. Les dice además, tengan en cuenta que eso va a ser cuando pase 70 años. Es decir, se van a levantar algunos profetas, se van a levantar algunos cuenteros por allí, les dice, versículo 8 más o menos es lo que dice, se levantarán adivinos, se levantarán gente que les van a hablar, les van a endulzar los oídos y les van a decir, no hay necesidad de volver a la tierra prometida. ¿Para qué? Si aquí estamos bien, ustedes tienen es que recibir, pedir por una casa, pedir por una familia más amplia, pedir por muchas más bendiciones. Es más, van a hablar una cantidad de cosas. Eso era lo que les iban a decir los profetas. ¿Y qué era lo que les decía el Señor? No escuchen a esos profetas porque serán falsos, porque la verdadera profecía es que yo los voy a traer de regreso. Ustedes no se van a quedar en Babilonia. Si se levanta un profetica allí a decirles que ustedes van a ser propietarios de Babilonia, que van a ser reyes en Babilonia, no les crean, porque yo tengo pensamientos para ustedes. Y el pensamiento es que en 70 años o después de 70 años, yo los voy a regresar a la tierra prometida. ¿Por qué traigo esta historia y por qué hacemos inflexión en ella? Como les digo, eso lo tenemos que hablar justamente es refiriéndonos a la iglesia, porque como les digo, eso que pasó allá es sombra de lo que pasa con la iglesia. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando con la iglesia, qué es lo que ocurre con la iglesia. Imaginemos que nosotros somos esos israelitas que están llevados a una Babilonia. ¿Babilonia cuál es? Es un mundo que está lleno de pecado, un lugar donde no se adora a Dios. Babilonia hoy en día es el mundo. Esto es Babilonia. Y la iglesia es ese pueblo de Israel que fue a ese lugar. ¿Qué les dice el Señor o cuál era la misión?
tengan sus familias, crezcan allí, tengan sus casas, hagan lo que sea necesario, oren por esa ciudad, oren por sus cautivos, por lo que sean, pero no se olviden que ustedes van a un día a regresar a la tierra prometida. ¿Sabe que esa es la promesa justamente que tiene el Señor con la iglesia? Recordemos lo que está diciendo por allí en Juan 17:15. ¿Recuerdan cuando dice el Señor, hablándole al Padre, le dice, yo no le pido que los quites del mundo? Es decir, yo no le pido que los quites de esta Babilonia. Yo te pido es que los guardes de todo mal. ¿Qué es lo que quiere decir? La iglesia, el Señor la ha enviado a esta Babilonia gigantesca. ¿A qué? A que la conquistemos, a que nosotros tengamos también nuestras familias, tengamos nuestras casas y principalmente, igual que como hizo el pueblo de Israel, oremos por esas ciudades, oremos por esta Babilonia. Es decir, hay un propósito del Señor en llevar en ese tiempo a Israel a Babilonia. En nuestro tiempo hay un propósito del Señor con la iglesia en esta Babilonia. Ahora, ¿cuál era la promesa que tenían el pueblo de Israel en ese tiempo? Que a los 70 años irían a ser regresados a la tierra prometida. ¿Cuál es la promesa que tenemos como iglesia nosotros? Que pasada una generación, 70 años, que seremos llevados a una tierra prometida, a una Jerusalén. Es decir, hay una promesa existente. Así como ellos tuvieron la promesa de salir después de 70 años a una tierra prometida, la iglesia tiene igualmente una promesa, que es ir a la tierra prometida, a la buena tierra, después de una generación. ¿Y qué les está exhortando? Les dice allá, no vayan a escuchar a los profetas, no escuchen a esos que se levantan, a esos engañeros que les van a decir que no, que Babilonia es la tierra adorada, que se pueden quedar en Babilonia, que van a ser reyes y gobernadores en Babilonia. No los escuchen, porque la promesa es que yo los voy a regresar. Traigámoslo a la iglesia, es lo mismo. Hoy se levanta tanto predicador por acá enseñando y tanto testaferro por ahí hablando en otros términos, hablando cosas de la palabra del Señor y diciendo que no, que nosotros seguramente debemos de permanecer en esta Babilonia. Hoy se predica lo mismo que no se debiera de haber predicado en el pasado, y es vivir en esta Babilonia. ¿Cuál es el mensaje y cuál era el mensaje a los israelitas antiguos? Que pasada una generación, ellos volverían a la tierra prometida. ¿Cuál debe ser el mensaje de la iglesia de hoy en día? Que nosotros iremos a una tierra prometida. Ese debería ser el mensaje. Sin embargo, ese mensaje se ha tergiversado. Se le ha enseñado a la gente que no, que es hermoso vivir en Babilonia. Y lo peor de todo es que la iglesia y la gente, los que son los que componen la iglesia, se amañaron y se han amañado a vivir en Babilonia. El doctor Bolaños nos hablaba el martes justamente que cuando Daniel, que es el que se da cuenta después de que ya ha pasado la generación y tienen que regresar a la tierra prometida que les había dado el Señor, ya no querían irse, porque ya estaban bien en Babilonia, porque ya tenían casas, porque ya tenían familia, porque ya tenían dinero, porque ya tenían posesiones, porque pensaron que Babilonia era suficiente y para qué irse a otro lugar, a conquistar otra vez una tierra que estaba vacía, volver a reconstruir a Israel cuando lo tenían todo. ¿Sabe que eso le pasa a la iglesia hoy en día? Están tan amañados muchas personas aquí en la tierra que sueñan con seguir teniendo posesiones en este mundo. La iglesia se olvidó que nuestra meta no está acá, que nosotros tenemos un paso mucho más allá, que nosotros tenemos que ir hacia una tierra prometida. Sin embargo, hoy en día el ser humano, y principalmente hablo de la iglesia, estamos tan amañados acá que hoy en día ya deseamos es tener posesiones en este mundo. Ya peleamos y hablo, tenemos, pero no contándome allá, sino haciendo referencia a todos. Hoy se pelea es, Padre, danos una casa, Señor, danos un carro, Señor, dame esto, dame aquello. Y nadie piensa en el verdadero motivo por el que estamos acá. Y es que arrepentimiento, salvación. Mire que la palabra del Señor nos dice que sin que nosotros seamos quitados del pecado, o que el pecado sea quitado de nosotros, no veremos al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es lo que el hombre debería, o la iglesia, hablando de la iglesia, debería pelear hoy en día?
pues tendría que pelear es por la santidad, porque nosotros tenemos una promesa y es que vamos a ser quitados. Esta Babilonia no es nuestro mundo, aquí no vamos a pasar el resto de nuestra eternidad, ni este es nuestro final. Este final está hecho para otras personas. Sin embargo, la iglesia se olvidó de eso. Y como les digo, hoy vivimos más pegados de tener las cosas materiales, y ahí es donde se levantan los falsos profetas que habló allá en Jeremías, que le prometen a la gente: vengan y pacten acá, vengan y busquen acá. Cosas materiales, cosas de Babilonia, y no les dan el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje es que tienen es que prepararse sus vestiduras, porque en 70 años nos vamos a otro lugar. Eso se le olvida a la iglesia. Lamentablemente se nos ha perdido el horizonte, y fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Daniel quiere regresar con esa gente a Israel. Resulta que ya la gente no quería irse, estaban amañados, y aquí parece que en el mundo pasa exactamente lo mismo. La gente parece que se amañó en este mundo y están pidiéndoles cosas para este mundo. Ahora, usted me dirá: no, es que entonces es malo pedir por una casa y pedir por un carro. No, no es malo. Pero ¿sabe qué me dice la palabra del Señor? Si ustedes lo buscan por allá, el Señor mismo Jesucristo dice: estas cosas, hablando de todo lo demás, estas cosas os serán añadidas. Es decir, que hay algo más importante que eso. Lo de la casa, lo del trabajo, lo del estudio, lo del esposo, lo de la esposa, lo de los hijos, por añadidura. Es más, el Señor dice: miren las aves de los cielos, miren las flores de los campos. Y dice: ¿acaso vosotros no valéis más para el Señor? Si Él cuida las aves, si Él cuida las flores, ¿cuánto más va a cuidar de vosotros? Es decir, el Señor sabe de qué tenemos necesidad todos los días. ¿Qué es lo que hay que pelear? Pues la salvación. Eso es lo importante. Y resulta que hoy en las iglesias, que se llaman iglesias, lo que promueven es cualquier otra cosa, los bienes materiales. ¿Cuál iglesia habla de arrepentimiento? Y la iglesia que habla de arrepentimiento, que llama, que su centro de atención es el arrepentimiento, es una iglesia entonces donde la gente no va, porque como no les prometen cosas materiales. Por eso, porque la gente como Israel se amañó en su Babilonia y no se quiere ir de Babilonia. Qué tristeza para eso. Mire que es que lo que pasa es que el ser humano, realmente nosotros vivimos es como de costumbres. Una persona, un ser, una persona, pongamos cualquiera, el que usted quiere escoger, mire que se amaña con un trabajo, y a veces le da miedo cambiar de un trabajo porque se amaña, porque se acostumbra a ese trabajo, así ya no sea el mejor. Una casa, muchas veces no queremos cambiar la casa que tenemos, porque nos amañamos en la casa y ya no queremos vivir en otra casa porque estamos amañados, nos acostumbramos a la casa, nos acostumbramos al vecindario, ya no me quiero separar del vecindario, nos acostumbramos hasta de las cosas materiales que tenemos, nos acostumbramos de los amigos. No, mire que la palabra del Señor, y muchas veces cuando gente llega aquí dentro de la iglesia, a veces los exhortamos y les decimos: esas malas compañías tiene que empezar a dejarlas y usted tiene que juntarse con otro tipo de personas. No, ¿y dejar mis amigos? ¿Cómo así? Eso empieza a doler porque estamos acostumbrados a una serie de cosas. Yo les cuento que en Estados Unidos, a mí me pasó, yo tenía una colección de discos antiguos. En esa época se vendía mucho el CD. Y yo tenía colección de música de toda, tenía pero cantidad de cientos de discos tenía. El día que yo tuve que abandonarlos, mire, el dolor que me tocó dejar toda esa colección, años y años y años coleccionando esa música. Pero sabía que yo me tenía que desprender de eso. Es algo que uno tiene que romper. Nos acostumbramos muchas veces a las cosas y no las queremos dejar. El ser humano es así. Nos acostumbramos a una Babilonia y no queremos abandonarla. Mire que hasta hay una canción por ahí mundana donde dice eso, de que la costumbre es más fuerte que el amor. Y justamente eso pasa. Muchas parejas a veces es más la costumbre de estar juntos, de tener una familia, que de amarse. Hasta eso. Somos tan... El ser humano se vive tan acostumbrado a ciertas cosas que después ya no quiere desunirse. Y yo siento que Israel se había acostumbrado a su Babilonia, a lo que ellos vivían, que ya no se querían ir. Y es lo que le pasa al ser humano hoy en día. Están tan acostumbrados a vivir en este mundo, a las cosas de este mundo. Yo sé que este universo es bonito porque el Señor lo creó y es hermoso. Yo sé que es hermoso.
Pero no nos podemos acostumbrar a esto, porque nuestro fin no es este. Nosotros vamos para un lugar, nosotros tenemos que romper y dejar lo que hay acá para irnos a un sitio nuevo. Nuestro mensaje tiene que ser arrepentimiento y salvación. Las cosas de este mundo van a pasar. No nos peguemos a esto, no nos peguemos a Babilonia. Busquemos ese mejor sentido. Gloria al Señor. Continuemos porque yo quiero, ya se me está acabando el tiempo. Quiero mirar, a ver, allí tengo un slide de Abraham justamente. Porque es que Abraham tipifica mucho de las cosas que nosotros tenemos. Mire que Abraham no era un tipo que no tuviera plata. Él era hijo de un gamonal, de un hombre rico. Si ustedes miran a él de escritura, él tenía vacas, tenía ovejas, tenía camellos, tenía esclavos, y no 100 o 200, habla de miles. Era un hombre que tenía extensiones de tierra. Sin embargo, el Señor, mire que cuando el Señor lo llama y le dice, tiene que dejar todas las cosas del mundo. Y se va y me sigue. Tenía que dejarlo todo. Mire cómo los ciclos se vuelven a cumplir, ¿se dan cuenta? Con Abraham se dio eso, lo tenía todo, tenía su Babilonia ahí, vivía en su Babilonia y tenía que dejar su Babilonia a irse a un lugar donde el Señor lo quería llevar, a una tierra prometida. Con Israel pasa lo mismo, tenían que dejar su Babilonia e irse a un lugar distinto. La iglesia es igual, tenemos que dejar esta Babilonia, este mundo para irnos a un lugar distinto, pero tenemos que hacerlo como lo hizo Abraham. Daniel, vamos a tocar a Daniel, que es la oración que hace justamente Daniel. Y es donde se muestra cuando él se da cuenta de que ya es tiempo de regresar y cuando la gente ya no quería regresar. Después de que habían llorado, porque les mostré el salmo donde se menciona que tanto que lloraban y no querían ya, no querían saber de su lugar, después ya no se querían era regresar, imagínense. Daniel capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová a los profetas, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí está, entonces está Daniel, se da cuenta y dice, tenemos que regresar porque la profecía se ha cumplido. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, nos está hablando justamente es de que Ciro, el rey de Persia, se da cuenta de ese tiempo y él les da entonces el permiso al pueblo de Israel para que regresen, incluso les da cartas y les da cosas para que ellos puedan regresar y edificar nuevamente lo que era no solamente el templo del Señor, sino lo que era Israel. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, allí está. Sigamos hablando entonces, ya quiero terminar con esto porque se me está acabando el tiempo. Quiero mirar un último aspecto que tocó nuestro hermano Bolaines el martes y fue algo que, mire, yo dije, necesito hablar esto con la iglesia porque esto no lo podemos dejar pasar, porque es un llamado para todos, esto no puede quedar por ahí. Si usted no me prestó atención durante la anterior hora, lo perdono, está bien, pero présteme atención a esta parte que le voy a decir, porque es muy, muy importante para usted, para su salvación. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, es la parábola que nos habló nuestro hermano el martes y quiero leerla. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, esto es el Señor Jesús, está reunido allí con una cantidad de gente, incluso con sus apóstoles, están sentados allí a repartir el pan de la merienda, lo que ellos estaban comiendo, y entonces un hombre se para y le dice, qué bueno, feliz el hombre que va a comer el pan allá en el reino de los cielos, que seguramente es lo que usted también alguna vez ha pensado. Qué hermoso cuando comemos la Santa Cena, ¿no? Qué hermoso que un día la promesa del Señor se haga realidad cuando Él dijo que la cena la volverá a tomar nuevamente, pero cuando estemos con Él. Y qué alegría para usted y para mí que ese día nosotros estemos allá. Será el día más maravilloso, sentarnos a la mesa del Señor y comer la cena con Él. Este hombre le dice, bienaventurado el que come pan en el reino del Señor. Entonces Jesús le dijo, y mire la parábola, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse.
El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres y a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Y dijo el señor: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo entonces el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, esfuérzate a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi cena. Y préstale mucha atención a ese último versículo, porque ese es el que nos hace estremecer el corazón y el alma de lo que está diciendo allí. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Es decir, nadie se va a sentar de esos convidados a la cena del Señor. Como les digo, ¿cuál es el momento más hermoso que nosotros esperamos? Sentarnos a la mesa del Señor. Mire que esta parábola se da exacta de lo que le está pasando a la iglesia. Yo esta parábola la he leído muchas veces, la he escuchado muchas veces y yo tenía mi propia interpretación. Yo decía: no, es que esto está dado para los inconversos, para las personas que nos visitan una vez a la iglesia o 2 veces vienen a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que un rey hizo una gran cena, tenía una gran fiesta e invitó a unas personas. ¿Qué es lo que dijo o qué es lo que prometió el Señor Jesús? Yo me voy allí, al reino de los cielos, pero me voy a preparar algo para ustedes. Yo voy a prepararles un lugarcito y va a preparar una mesa para unos invitados, una cena. Va a invitar, tiene invitados el Señor para que vayan. Se está hablando es del Señor Jesucristo, que está preparando una cena. Eso se trata la parábola. Sin embargo, dice la parábola que aquellos empezaron a excusarse. Y como les digo, yo siempre pensé que eso se refería era a las personas que iban 1 o 2 veces a la iglesia. Yo decía: sí, esas personas, imagínense, fueron invitados a escuchar la palabra de Dios, invitados a la cena, y sin embargo la desecharon. Pensé algunas veces que eran nuestros familiares, aquellos a los que de pronto usted también le ha hablado y escuchan la palabra de Dios pero la desechan. Porque justamente nosotros decimos: vea, le estamos invitando a una cena que un gran rey está preparando y ellos la desecharon. Eso fue lo que yo siempre tuve a consideración. Cuando el martes nuestro hermano Bolaines habló acerca de que no eran ese tipo de personas, sino eran otros, mire, dije: no puede ser, porque nunca lo vi así, tan claro como lo puedo ver hoy. Es que esta no está dada ni para los inconversos, ni para aquellas personas que fueron 1 o 2 veces, ni para ese tipo de personas. No. ¿Sabe de quién está hablando allí? Que fue lo que dijo nuestro hermano Bolaines. Es a la iglesia. Es la iglesia a la que le está hablando. Justamente, porque dice que estaban invitados, fueron convidados a una cena. ¿Quién está invitada a la cena que el Señor está preparando? No son los inconversos, no son los ateos. ¿Quién está invitada? Pues es la iglesia. Y sin embargo dice que fue allá a esos invitados y el primero le dijo: no puedo ir, el segundo le dijo: no puedo ir, el tercero: no puedo ir. Entonces el Señor llamó a otros. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que la iglesia, óigame bien, los que conforman la iglesia son los que van a rechazar al Señor, y esa invitación a esa mesa, a esa cena, la iglesia es la que no va a ir. Eso me llenó, pero a mí hasta de tristeza, y me hizo una tensión. ¿Cómo así? O sea, es la iglesia, es la que va a rechazar esa promesa del Señor. Y sí, es la iglesia. Y allí está mostrando justamente las cosas que se le va a atravesar a la iglesia para no permitir que vayamos a la fiesta, o que no vayan a ir algunos a la fiesta del Señor. Yo las puse en colorcito ahí para que ustedes las puedan ver. Mire que la palabra es sabia. Menciona las 3 cosas por las cuales como seres humanos la iglesia se está alejando del Señor y no está aceptando la invitación. Mire, 1, dice: he comprado una hacienda. ¿A qué se refiere eso? Posesiones, las cosas materiales que uno tiene, comprar.
una hacienda, los bienes materiales que se están adquiriendo, que se están teniendo. Esa es una de las cosas que me separa de las cosas de Dios. La segunda, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿A qué se refiere? Trabajo. Porque la yunta de bueyes refleja es eso, el trabajo. Las cosas que me implican eso que es trabajo son las cosas que nos están separando de Dios también. Y la tercera, acabo de casarme. ¿A qué se refiere? A la familia. Sí, señor. Esposas, hijos, incluso hasta amigos. Mire que las 3 cosas que separan a la iglesia muchas veces de las cosas de Dios, el Señor ahí las remarcó sin nombrarlas. Vea, solamente dio ejemplos para que uno las pueda entender. Son, entonces, posesiones materiales, el trabajo y la familia. Si usted mira, esas son las cosas que muchas veces nos separan de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuántas veces por tener cosas materiales nos alejamos de Dios? ¿Cuántas veces el trabajo nos impide ir a la iglesia, tener una reunión, asistir? El trabajo nos separa de Dios. ¿Cuántas veces la familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o los que sean, se oponen a que nosotros nos acerquemos al Señor y nosotros terminamos alejándonos? Hasta nuestros amigos, porque ahí entra en ello. Esas cosas son las que se oponen a que nosotros nos acerquemos a las cosas de Dios. Gloria al Señor. Y sin embargo, perdón que me moví aquí esto. Y sin embargo, eso es lo que el Señor está diciendo. Mire que lo que yo les he querido mostrar en el día de hoy y hacer énfasis y demarcar eso es que esta parábola que nos muestra allí es que es la iglesia la que se va a quedar. Yo decía, es increíble que sea la iglesia, porque yo nunca lo vi. Cuando yo miro aquí, sí, es que los invitados, ¿quién está invitada a la fiesta? ¿Quién invitada a la cena? Es la iglesia. Y sin embargo dice, esos invitados empezaron a sacar excusas y no quisieron ir a la cena del Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la iglesia. La iglesia ha sido invitada a ir a la boda del Señor y sin embargo no quiere ir. Está mañana en esta Babilonia. El hermano Bolaines nos dijo el martes justamente, el 60% de las personas que asistían a una iglesia anteriormente, antes de la pandemia, ya no están asistiendo. Eso se ve reflejado. Gente que fue invitada a una cena, a unas bodas, y ya renunciaron a ir a esa invitación. Ya renunciaron a ir a la fiesta. El Señor allá está preparando su mesa para todos los invitados, para su novia hermosa, para una fiesta que va a tener. Porque dice que el rey a su hijo le estaba preparando. Es decir, papá Dios le está preparando una gran fiesta para el día que se reúna su novia con el hijo. Y sin embargo, los invitados empezaron a sacar la mano. Increíble que la gente hoy empiece a renunciar, que la iglesia empiece a renunciar a la invitación que hace el Señor. Nosotros aquí dentro de la iglesia, nosotros estábamos teniendo en un comienzo a audiencias entre 300, 350, 400 personas ligadas viendo las transmisiones. Un día nos reunió el pastor acá, nos reunió a todo el grupo ministerial y me dijo, estoy preocupado porque yo he visto que está bajando. Yo también me había dado cuenta, creo que eso no ha sido motivo. Ustedes creo que se han dado cuenta también cuando miran allí cómo se ha empezado a bajar. Después eran 200, después 150, ya vamos como en 100 personas que apenas se cuelgan, nada más. Y esto hablando de nuestra iglesia. El pastor ya le digo, nos reunió y me dijo, estoy mirando con preocupación qué está pasando. Los mensajes no gustan, se está cansando la gente de lo que nosotros decimos, no estamos haciendo un buen trabajo, se nos cortan las transmisiones y la gente se cansa y no vuelve, no estamos haciendo, y nosotros hemos tratado de mejorar. Miren, la parte técnica, ustedes miran, cada día tratamos de mejorar para presentar cosas agradables que sean bien hechas para estar ante ustedes, y sin embargo la gente ya no mira las transmisiones, la mira otro día. Si la está mirando, prende ahí, se conecta 10 minutos y después vuelve a los 10 minutos finales a ver cómo terminó la cosa, como mirar a ver, o está haciendo otras cosas. Se va y mientras está haciendo esto, pone ahí la charla, a ver si de pronto la voy oyendo y tal, ¿ya?
Y muchas veces uno se da cuenta que la gente no está ni siquiera en esto. Uno les puede preguntar a veces acerca de la charla, por ejemplo, que pasó el domingo. Yo sé que muchos ni siquiera saben de qué hablamos, de los dioses falsos, de la creación de dioses. Un dios a tu medida se llamó eso. Y muchos no sabrán ni siquiera de qué se trataba eso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se olvidó del principal fundamento. Se olvidó de la invitación. Hay una invitación abierta, y cuando yo mire esta parábola y el hermano el martes la explicó, mire, ya le digo, a mí me corrió un estupor y un sudor por el cuerpo y dije, ¿por qué nunca yo lo vi? Claro, es la iglesia la que se está quedando, es la iglesia la que hoy en día se está alejando del Señor. No son los inconversos. Esta parábola es para la iglesia. Yo les mencionaba que el otro día, cuando terminó la enseñanza del domingo, el culto del domingo, ahí en el televisor, siguió un culto de una iglesia grandísima en Estados Unidos. Y yo les dije, mire, yo quedé aterrado realmente de ver esa situación. Esa es una iglesia de un cantante, la heredó de otro cantante, no la voy a mencionar cuál es, ustedes la pueden buscar por allí. Pero es como un estadio prácticamente. Yo creo que le caben 4.000, 5.000 personas. Yo creo que hasta más. Eso parece, hablando aquí de Bogotá, un Movistar, un estadio, un coliseo grandísimo donde cabe muchísima gente. Pues el Señor estaba dando su reunión dominical ahí, y pasaban obviamente las tomas abiertas de las tribunas, de la gente que había. Y yo les dije, habrían por ahí 500 personas. Pues 500 personas para nosotros son muchas cuando las mencionamos para un lugar pequeño, pero en ese estadio tan grande, ver 500 personas, eso se veían como 4 mosquitos ahí sentados, alejados. Y no es porque hayan restricciones, porque había un grupo ahí en la mitad como de unos 80, todos hacían un puchito, porque en Estados Unidos ya las restricciones están casi terminadas. De hecho, yo que estaba leyendo CNN, escuchando CNN, escuché que ya lo que son los estados de California y varios estados, ya el tapabocas ya no lo van a usar más. Es decir, allá las restricciones ya se terminaron. La gente podía regresar a la iglesia. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Ahí está. La invitación, los invitados rechazaron. ¿Para quién era la invitación? Para la iglesia. Y la iglesia rechazó la invitación. Qué tristeza tan grande cuando el hermano el martes explicó esto y me di cuenta, y qué tristeza que sea la iglesia es la que va a rechazar la invitación del Señor. Hoy, ya le digo, hoy en día la gente está mañada aquí en esta Babilonia. La gente está pidiendo, usted vaya, mire nada más los servicios que hay por ahí, los cultos, la gente pegada, y quiero una casa, y quiero un carro, y quiero que me haga este milagrito, y el de allá, y que me levante un novio, una novia, una esposa. Hombre, hoy, cuando estamos cumpliendo los 70 años, el regreso, la ida a nuestra Jerusalén, a mí qué me interesa tener una casa o un carro si lo llego a perder mi salvación. Eso no me interesa. Me interesa la salvación. Hoy el mensaje de todas las iglesias debería ser, ¿sabe qué? Lo que dijo Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lamentablemente se desvió, se perdió la iglesia. Quiero terminar con un pasaje. Yo lo leí así a vuelo de pájaro. Yo no sé si alguno de ustedes le prestó atención. No lo tenía para la primera vez que lo leí hace un ratico, pero lo dije, lo voy a leer solamente a ver si alguien se pellizca de esta partecita, que es fundamental. Aquí lo tengo ya subrayado y lo voy a volver a leer para que se den cuenta una situación. Daniel 9, 1 al 3. Miren lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medios, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esa era la primera parte. Recuerdan que yo la leí y les dije, aquí es cuando Daniel se da cuenta, se cumplieron los 70 años, entonces vamos de regreso para allí. Pero dejé el tercer versículo, ya les digo, no lo quería leer en la primera, pero dije, lo voy a dejar a ver si alguien de pronto se pellizca y se da cuenta de esta partecita. Ahora sí la quiero remarcar bien. Miren lo que dice Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego,
en ayuno, silicio y ceniza. Yo les he mencionado que esto es cíclico y con eso comenzamos. Las cosas se repiten, se repiten y se repiten. En el tiempo antiguo estaba sucediendo. El pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Y el Señor les dijo, cuando pase la generación van a regresar. Y miren lo que pasó cuando iban a regresar. ¿Qué hizo Daniel? Daniel ahí mismo dijo, ay, se aferró a las cosas de Babilonia, se pegó a lo que tenía, a sus posesiones, a sus ovejas, a sus camellos. A esto. No, mire, Daniel, ¿qué fue lo que hizo cuando dijo tiempo de regresar? Ok, entonces tiempo de qué? Mire lo que dice. Entonces volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Dese cuenta, a él no le importó ya todo el resto. Dijo, ¿para qué? ¿Para qué las posesiones? ¿Para qué? Él era el segundo en Babilonia, él era el consejero del rey, del emperador allá. Él lo tenía todo. Y en ese momento ya no pensó en nada. Dijo, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué? Si voy a regresar mi rostro al Señor, porque es el tiempo de ir a la tierra prometida. Como le digo, eso es una sombra de lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día. Hoy, que estamos cumpliendo la generación, una generación, 70 años, y cuando estamos a puertas de irnos a una boda a la que estamos invitados, a un banquete que está preparado, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? No pedir cosas. Volver el rostro a Dios, buscarle en oración y ayuno y decir, Señor, estamos listos para la partida. Esa debería ser el sentido de la iglesia. Y como decía ya la palabra del Señor cuando los exhortaba y les decía, no escuchen a profetas falsos, no escuchen profecías falsas porque los van a engañar. Hoy también se cumple eso. No escuchen mensajes y profecías falsas que hay por ahí. Promesas de una Babilonia que no nos sirve para nada. Escuchen la promesa que nos dio el Señor y es partir al reino de los cielos. Gloria al Señor. Prepara tus ropas. No me alcanzó el tiempo para hablar de las ropas. Ojalá me hubiera alcanzado. Como les digo, esa enseñanza del martes es extraordinario porque podemos sacar tema para muchas cosas. ¿Se dieron cuenta de las ropas? Un invitado que llegó allá todo chanchiriento. Eso también tiene que ver con la iglesia. Prepara tus ropas, porque el Señor dice que allá vamos a ir con un traje. Los que van a entrar al banquete del Señor tienen que ir con unas ropas adecuadas. Ojalá hubiera podido hablar de las ropas, pero ustedes ya pueden vislumbrar hacia qué nos referimos en eso. Gloria al nombre del Señor. Bueno, les pido disculpas, me alargué más de lo normal, supuestamente tenemos que estar una horita, pero es que no podía dejar el tema cortado ni podía dejarlo a medio, porque como les digo, a mí me ministró pero bastante esta enseñanza y sobre todo yo dije, yo no puedo dejar esto así en el aire, yo necesito hacerle un llamado a usted que me está escuchando, no pierda el tiempo. No pierda la invitación está abierta. Hay un banquete que el Señor está preparando. Él dijo, voy a prepararlos. Hay una mesa que está servida. No sea usted uno de esos que deseche la invitación del Señor. Sea uno de los que prepara su traje y nos vamos a una reunión, a un banquete con nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. No sea esos de los que no se conectan, de los que dejaron ya la palabra del Señor, de los que cuando puedo escucho la palabra del Señor, de los que, bueno, hoy no tengo tiempo, me sobraron estos 10 minutos, voy a leer la palabra. No, el Señor tiene que estar por encima de todo. Sea de los que primero se conecta, sea de los que primero busca al Señor. Y si no le gustan las enseñanzas que nosotros damos, de pronto no se siente bien con nuestras enseñanzas, con lo que nosotros decimos. Mire, hay palabra hermosa allí por las redes sociales. Vaya a YouTube, busque, hay muy buenos mensajes. Eso sí, no se deje enredar por ahí con cualquier cosa que aparezca. Sea exigente, coma bien, coma exquisito. Palabra del Señor, pero exquisita, no cualquier cosa. No coma sobrados. Exija de la palabra del Señor, que es hermosa y es un alimento grande. Pero
No se pierda, no sea usted de los que se van quedando por ahí. De pronto, al paso que vamos a quedar por ahí 30 conectándonos, al paso que vamos. Pero yo le invito que usted sea de esos 30, que usted sea de los invitados a las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta noche, mi Señor Jesús, por tu palabra, por la exhortación. Solo pedimos una cosa en esta noche, mi Señor, que nos des las fuerzas para seguirte y principalmente el amor para buscarte a ti, mi Señor. Que mi mirada no sea parte de ti, de tu palabra, mi Señor. Que mi confianza esté cada día en ti y que nada en este mundo, ni las cosas materiales, ni las cosas familiares, ni ningún tipo de cosa me aparte de tu camino, mi Señor Jesús, sino que yo sea cada día más fuerte en ti. Bendito nombre de Jesús. Gracias por la exhortación, mi Señor. Y solamente te ruego que me ayudes a aumentar mi fe, mi Señor, porque sé que la fe también es un don que viene de la parte tuya. Gloria a ti, mi Señor. Bendito sea Dios. Gracias por habernos acompañado esta noche. Y no se les olvide estar atentos a nuestras enseñanzas. Próximo sábado, 8:30, un estudio bíblico más. Bueno, escudriñar la palabra del Señor. El domingo nuestra reunión familiar, obviamente. Tiempo de estar toditos ahí en casa, con alegría, venir con gozo hacia la casa del Señor. Mire que el Salmo decía eso, ¿no? O dice eso. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y dice, entra por sus puertas con alabanza, con alegría. Porque así debemos venir a la presencia del Señor. Esperar el momento de la palabra con gozo. Saber a qué horas es que es la reunión. Gloria a Dios. Y no, hacer esa cosa. Verdad que ahorita toca el culto. No haga eso, por favor. Que el amor de Dios crezca en su corazón. Y próximo martes, el Faro. Seguramente contaríamos hablando de muchas cosas escatológicas y que son de mucha importancia y de mucho valor. No se las pierda aquí en su iglesia. Cristo es mi bendición. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseo la mejor de las noches y el mejor fin de semana. Dios les bendiga. Nos vemos.